Listo, ahí está grabando. Te comentaba que ya cargué el próximo material, el de Giorgio Agamben, filósofo italiano, y una selección, son un par de páginas al comienzo de uno de sus libros titulado Infancia e Historia, y el texto está bueno porque, a ver si lo tengo acá, habla sobre la destrucción de la experiencia en el mundo contemporáneo. Y a mí me pareció que era un texto interesante para trabajar, básicamente porque se lo puede articular muy bien con el campo de la educación. Y mira, el otro día estoy haciendo un curso en el INFOD, en el Instituto Nacional de Formación Docente, y comparten un video de una especialista en educación, y hablaba del tema de la virtualidad, y bueno, en este contexto de pandemia, y, y al final de cuentas trataba de mostrar que era muy difícil llevar adelante la educación virtual, porque la educación virtual, por más, con todos los beneficios que presenta, digamos, o sea que uno, bueno, dice, bueno, ahora que tenemos esto, porque tuviéramos hace un par de años atrás, nada, estaría todo suspendido, se perdería el año, y esto nos posibilitó de alguna forma llegar a nuestros alumnos, y bueno, es de alguna forma un medio que nos posibilitó seguir, pero que no hay que confundirlo con lo que son realmente las clases presenciales, y no hay que confundir el hecho de pensar que esto puede sustituirlo, dice. Entonces, es un complemento, sí, va a ser no lo es actualmente porque no se complementa con nada, estamos absolutamente en un modo exclusivo con las clases virtuales. Pero dice que después de esto, cuando volvamos a la presencialidad, eh, todos estos medios, todos estos caminos que estamos utilizando actualmente que si bien ya estaban presentes, pero generalmente durante la presencialidad las plataformas se utilizaban para cargar algún que otro material y decirle a los alumnos vayan y lo tienen ahí, pero ahora yo creo que va a tomar otra dimensión, y bueno, y se va a trabajar complementariamente. O sea, quizás las clases presenciales se van a poder utilizar más bien para discutir los textos, para aclarar algunos puntos, para cuestiones que tienen que ver más bien con el vínculo, con el otro, o sea, otro tipo de cuestión en donde la lectura del material, los trabajos, todo eso va a ir directamente por plataforma. En ese sentido se va a complementar. Y esta autora decía que hay algo que tiene la presencialidad, eh, que vamos a tener que evaluar y que vamos a tener que construir y compartir conjuntamente con nuestras alumnas, alumnos, que es el tema de la experiencia. Vamos a tener que repensar, digamos, toda esta etapa, todo este periodo, y bueno, y ella rescataba la cuestión como de compartir nuestras experiencias, compartirlas y también analizarlas, ¿no? Cuando yo escuchaba ese texto de Terigi era la autora, cuando yo escuchaba eso, me venía en la mente este texto de Giorgio Agamben, porque la voluntad es buena, o sea, digo, se entiende la intención de decir, hay algo en la presencialidad que la virtualidad no puede darnos, y ese algo, por lo menos una cuestión, una de tantas otras cosas, es el hecho de compartir con el otro, ¿no? De generar, digamos, un espacio compartido, o sea, que no es meramente estar en la misma aula, cara a cara, sino de que ahí se genera algo, ¿no? Y ese compartir esas experiencias es algo que en la virtualidad es muy difícil, ¿no? Yo diría que la experiencia tiene que ver con el cara a cara ahí, ¿no? Y ella rescataba esa cuestión. Y yo pensaba, desde la filosofía, ¿no? De que, eh, de que ver, de que ver el tema de la experiencia, de compartir la experiencia como un horizonte hacia el cual uno debe apuntar, o como un lugar, como un objetivo, digamos, a alcanzar, yo lo vería también como un problema, no a la experiencia misma, sino, como diría Agamben, a lo que acontece hoy en día, que es una pobreza de experiencia del mundo contemporáneo. El texto, que lo voy a compartir ahora para que leamos algunas partes, básicamente Agamben sostiene que, retomando un filósofo llamado Walter Benjamin, él dice que en otro periodo histórico la pobreza de experiencia estaba marcada por las grandes catástrofes que atravesó la humanidad, y que de esas grandes catástrofes las personas no volvían enriquecidas de experiencia,
viste que uno tiende a decir, por ejemplo, con las personas que han estado en alguna guerra, bueno, cuánta experiencia, ¿no? Cuánta experiencia le dio la vida, ¿no? O ante grandes catástrofes, ¿no? Como diciendo, no sé, este, localidades azotadas por algún huracán o por, no sé, o por alguna tragedia, digamos, ¿no? Por alguna guerra principalmente. Y uno piensa que de ahí se obtiene como una experiencia de vida, ¿no? Como que alguien se lleva algo de ahí. Lo que dice Benjamin es que en realidad las personas volvían mudas, digamos, de la guerra. Era una experiencia absolutamente traumática y que, contrariamente a generar experiencia de mundo, de la realidad, volvían más empobrecidas. Lo que dice Agamben al respecto es que hoy en día ni siquiera hace falta pensar que la pobreza de experiencia se debe o se origina a partir de esas grandes catástrofes, sino que la configuración de las formas de vida contemporánea es un dato suficiente para ver cómo nosotros vivimos bajo esa pobreza, ¿no? Y esa pobreza, eh, que Agamben la liga a las formas de vida contemporánea, ¿no? A la forma en que se vive la vida en el tiempo actual, en la sociedad actual, él dice que esa pobreza de experiencia tiene que ver con la imposibilidad de convertir esa experiencia en algo compartido, ¿sí? En algo que pueda ser compartido. Entonces él da algunos ejemplos ahí, donde dice que en realidad el contenido de esas experiencias no son grandes acontecimientos, sino lo que configura la cultura. Y lo que configura la cultura son las pequeñas experiencias de la vida cotidiana. Y dice Agamben que eso se perdió. Las pequeñas experiencias de la vida cotidiana dejaron de ser algo que pueda traducirse en algo comunicable, en algo que pueda transferirse de una generación a otra. Cuando yo pensaba en este tema, y lo trataba de ligar propiamente al taller y al campo de la educación, a mí me venía a la mente, como docente, eh, las situaciones que se evidencian a veces con nuestros alumnos, alumnas, en algunos casos que se ponen en palabras, en otros que está a la vista, por más que los alumnos no lo expresen, que tiene que ver con cómo se ha perdido ese mundo en el cual se creía eh, que había algo que compartir, que había algo que experimentar conjuntamente, o por lo menos que transferir como contenido comunicable. Yo pienso básicamente, por ejemplo, mira, el mejor ejemplo para mí son las clases de historia, ¿no? Donde generalmente los alumnos cumplen o estudian, pero no saben para qué sirve, o más radicalizado, o en qué sentido tiene, ¿no? Estudiar la historia. De hecho, mira, uno podría hacer ahí un correlato y una relación con el texto de Marc Augé y mostrar que posiblemente esa desconexión con el pasado tiene que ver por una sobreabundancia de acontecimientos del mundo contemporáneo, que en los términos de Agamben tiene que ver con la forma acelerada de vivir nuestras vidas, ¿no? Y de un modo en el cual se ha quebrado eh, ese horizonte de sentido y de continuidad, en donde los acontecimientos parece que han perdido como su significación. Entonces, para Agamben hay todo un problema, o sea, nosotros no podemos pensar después que atravesemos esta experiencia de la pandemia, eh, que la experiencia compartida es un objetivo y que está ya garantizada, por lo menos la posibilidad, ¿sí? Que después uno lo lleva adelante o no es otro tema, pero yo no sé si eso está garantizado o no. Yo creo que hay un quiebre en la experiencia y en la posibilidad de compartirla. Y creo que en Agamben eso está más o menos claro, ¿no? Creo que es para pensar también ahí nuestras prácticas docentes, nuestra identidad profesional. Es muy difícil enseñar una asignatura tratando de mostrar que existe algo que se pueda compartir con nuestros alumnos. Obviamente eso es la base de la educación, si no, no tendría sentido la educación, no tendría sentido la función docente. Es un presupuesto, pero la filosofía no puede dar nada por un presupuesto. No puede presuponer muchas cosas, pero tiene que en algún momento analizarlas y evaluarlas y ponerlas en duda, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba que lo puedo compartir, mira, lo voy a compartir acá, me lo voy a apropiar, me voy a
con una estrategia que tengo para descargarme los videos, aunque creo que ese estaba en YouTube, pero si no me lo voy a robar de esa página y lo voy a compartir acá. Porque, no, porque muy bien. O sea, suena muy bien la propuesta, y de hecho, bueno, ¿qué otra cosa podría decir si uno de los pilares de la educación es la posibilidad de construir y de transmitir y de comunicar experiencias? Eh, y yo creo que ahí vivimos en un tiempo donde es precisamente eso no está garantizado. No es puede ser un horizonte, pero es un horizonte como una guía, ¿no? Hacia dónde uno va, es tener una referencia, pero no es un lugar que esté garantizado. Hoy en día, es más, fíjate que los alumnos cada vez, ya sea con la forma en que lo expresan verbalmente o no, o sea, con las actitudes, cada vez están más convencidos, y yo creo que todos lo estamos de alguna forma, yo creo que erróneamente, pero la sociedad en general está convencida de que uno puede prescindir de la educación en el sentido en que se ha venido desarrollando durante todos estos siglos, con todas las transformaciones que tiene, pero digo, la relación docente-alumno, el espacio de la escuela, todo lo que allí se genera, pareciera que se está poniendo en duda, como que podría suplirse, por ejemplo, por una modalidad virtual, por una modalidad autodidacta, ¿no? Donde uno tiene los videos, tiene todo a mano y no necesita un docente, no necesita ese espacio que nos brinda la escuela. Y yo creo que ahí está puesta en duda el problema de la experiencia, la cuestión de la experiencia. Que están diciendo no hace falta experimentar nada con otro. La experiencia quizás pasa a un segundo lugar, como algo secundario. Mira, te comparto el texto de Agamben y un poquito hablamos, eh, a ver, voy a ver la preferencia. Ahí está compartiéndose. A ver si se cargó. Mira, acá lo pude incrustar al texto, así que se puede incluso hasta leer online. Va a demorar un poquito en cargar, supongo. A ver. Y si no, está el link ahí arriba. Dame un segundo. Voy a buscar un vaso de agua. Pongo en pausa hasta que se carga y bueno. Ok, profe. Listo, ahí reactivamos la grabación. Bueno, mira, este es el libro. Son nada más que 11 páginas, ¿no? La que yo seleccioné, ¿no? Fíjate el título, Infancia e Historia, Destrucción de la Experiencia y Origen de la Historia. Dice así, lo voy a ampliar, a ver si se ve. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Dice Agamben, en la actualidad, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable, pues así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia. Más bien, la incapacidad de tener y transmitir experiencias
quizás sea uno de los pocos datos ciertos de que dispone sobre sí mismo. Benjamin, que ya en 1933 había diagnosticado con precisión esa pobreza de experiencia de la época moderna, señalaba sus causas en la catástrofe de la Guerra Mundial, de cuyos campos de batalla, cito, la gente regresaba enmudecida, no más rica, sino más pobre en experiencias compartibles, porque jamás ha habido experiencias tan desmedidas como porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas eh, como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el hambre, las morales por el tirano. Es decir, todo aquello que nos han querido vender como experiencia ha quedado totalmente desmentido, digamos, por la realidad misma, ¿no? Incluso por eso menciona las experiencias corporales han quedado desmentidas por el hambre, es decir, ahí no hay ningún tipo de experiencia de nada. O sea, ahí hay una pobreza de experiencia o una absoluta ausencia total de experiencia. Ante el hambre no deja ningún tipo de experiencia en el ser humano, ¿no? La supuesta experiencia económica, ¿no? La inflación, es un dato menor, pero ahí no queda ningún tipo de experiencia. Cuando dice las morales por el tirano, como diciendo, ahí no queda nada. Dice, una generación que había ido a la escuela en tranvías tirados por caballos, estaba parado bajo el cielo, en un paisaje en el cual solamente las nubes seguían siendo iguales y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de corrientes destructivas y explosiones, estaba el frágil y minúsculo cuerpo humano. Se está refiriendo a la guerra y los bombardeos, ¿sí? Donde dice una generación que tenía toda esa vida diaria, que había ido a la escuela en tranvías, qué sé yo, estaba ahora, en medio de la guerra, parada bajo el cielo, o sea, con todo destruido, todo bombardeado. Por eso dice, en un paisaje en el cual solamente las nubes seguían siendo iguales, porque el resto había desaparecido todo. Entonces, ante esa situación traumática, ante esa situación trágica, eh, para Benjamin ahí no hay ningún tipo de experiencia, o sea, uno no se lleva nada de ahí. Y acá viene lo interesante, ¿no?, que plantea Agamben. Dice, sin embargo, estoy acá, mira, sin embargo, eh, hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la experiencia no se necesita en absoluto una catástrofe, y que para ello basta perfectamente con la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Pues la jornada del hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en experiencia. Eso es lo que entiende Agamben por pobreza de experiencia. La imposibilidad de que ese fenómeno pueda ser convertido, traducido como algo compartible, ¿no? Nila le dice, ya casi la vida cotidiana y contemporánea del ser humano ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en experiencia. Ni la lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan desde una insalvable lejanía, ni los minutos pasados al volante de un auto en un embotellamiento, tampoco el viaje a los infiernos en los trenes del subterráneo, ni la manifestación que de improviso bloquea la calle, ni la niebla de los gases lacrimógenos que se disipa lentamente entre los edificios del centro, da ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Ni siquiera los breves disparos de un revólver retumbando en alguna parte. Tampoco la cola frente a la ventanilla de una oficina, o la visita al país de jauja del supermercado, ni los momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o en el ómnibus. Dice, en todo esto, el hombre moderno se vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de acontecimientos, divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros, sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia. Mira, bueno, como verás ahí, Agamben lo que hace es mostrar que un montón de fenómenos del día a día, ¿no?, de hechos que ocurren en el día a día, en la vida contemporánea, no pueden ser convertidos en experiencia. Por eso sostiene al final que cuando el hombre regresa a su casa, esa gran cantidad de acontecimientos entre comillas, ¿no?, de fenómenos que viven el día a día, no son realmente significativos, ¿no? No se convierten en experiencia. Y convertirse en experiencia, para Agamben, es
que puedan ser comunicados, que puedan ser transmitidos de una generación a otra. Mira, por eso, no sé si fue con vos o en otro curso que charlamos, eh, por eso yo creo que uno, mira, para retomar una expresión de la vida cotidiana, ¿viste cuando uno dice qué rápido pasa el tiempo? Che, qué rápido pasó el año, qué rápido se nos pasó la semana, o qué rápido se nos pasa la vida. En realidad ahí no hay ningún fenómeno del tiempo como algo objetivo que se está acelerando, ¿no? No sé, como si fuera un motor de un auto que uno pise el acelerador y el motor se mueve a más revoluciones y levanta más velocidad. O sea, el tiempo no es eso. El tiempo no es algo objetivo que está por fuera de nosotros y que además se acelera. Cuando uno mantiene expresiones de ese tipo, qué rápido se nos pasa la vida, en realidad lo que está diciendo es cuán pocas experiencias hemos tenido. Por eso el tiempo se percibe como algo breve, lo cual no quiere decir que, por breve no quiere decir que sea significativo, al contrario, puede ser breve y puede ser una tortura, pero por lo menos breve. Por eso es breve porque cuando uno mira hacia atrás y el día de ayer fue exactamente igual que el de antes de ayer y el de antes de ayer exactamente igual que el de antes de ayer y así sucesivamente, es como si uno, como si esas imágenes se superpusieran, ¿no? Entonces, cuando un día es exactamente igual a otro, es decir, por ejemplo, la vida rutinaria que llevamos, la monotonía del mundo contemporáneo, eso es como si se compactara, es como que el tiempo es todo aquello que nosotros podemos recordar en experiencias, básicamente, ¿no? Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué hiciste hace 3 semanas, un día viernes a las 5 de la tarde? Y yo te diría que lo más probable es que estuve sentado acá con vos teniendo una clase, eh, y que no tengo demasiados recuerdos de ese día, de qué cosas hice, porque no hubo nada realmente significativo. Entonces, cuando ese día se asemeja o se parece o es exactamente igual al resto de los días, y es muy probable que la percepción que yo tenga del paso de ese tiempo sea de que no pasó nada, y de que no pasó nada es que no viví nada, o sea, que no puedo convertir ninguna de esas experiencias en algo compartible. Ahí creo que está en juego la percepción del tiempo, la vivencia del tiempo, y de por qué uno dice que el tiempo en esas expresiones de la vida cotidiana pasa tan rápidamente, ¿no? Que la vida se nos pasó de un plumazo, y porque la verdad es que cuando uno mira hacia atrás, eh, lo que recuerda son fragmentos de minutos de algún día, quizás donde aconteció algo significativo en la vida de uno, pero en el 90% del tiempo es casi algo homogéneo, ¿no? Y no se percibe, no se percibe de otra forma más que como algo breve, ¿sí? Como algo breve. El tiempo es eso, el tiempo es la capacidad que tenemos de cuántas cosas podemos recordar como significativas. Por eso, viste, cuando la gente llega a fin de año y hace un brindis y hace como un balance del año, es extremadamente rápido el balance del año. No fue bien, no fue mal, o seguimos tirándola, pero imagínate esas personas que viajan por el mundo, ¿no? Y yo creo que tendrían para estar, no sé, todo un mes para recordando la cantidad de cosas que vivieron a lo largo de todo un año, ¿no? Viajando de un país a otro, teniendo experiencias, anécdotas, ¿no? Cosas que han vivido y que son raras, son nuevas, son, no sé cómo llamarlas, ¿no? Son significativas, a veces son trágicas, pero una tragedia significativa en el sentido de, uff, ¿te acordás cuando, qué sé yo, viste, nos robaron en tal lugar y sí, cómo me voy a olvidar de eso? Es decir, se traduce en una experiencia que se puede compartir, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros en el campo de la educación tenemos ese problema, que vivimos en un tiempo, yo creo esto, ¿no? Que vivimos, como dice Agame, en un tiempo de una extrema pobreza de experiencia, y que cada vez nos cuesta más transmitir algo, porque ni siquiera nosotros mismos creemos en lo que estamos enseñando. Hay que hacerse cargo como docentes de que muchas veces eh, no es fácil, mucho menos yo en ese sentido agradezco que yo en filosofía puedo elegir los textos, o sea, no puedo no repetirlos, tengo esa libertad. Yo creo que en otras materias por ahí, qué sé yo, si uno está dando, la libertad está, pero está un poquito más restringida por ahí.
si vos estás dando historia para, no sé, para cuarto año, quinto año, y tenés que dar la Revolución Francesa, tenés que dar la Revolución Francesa, después verás la libertad que tenés vos para moverte y darle las vueltas y las lecturas, pero el tema es ese, ni hablar en matemática, o sea, y yo creo además de eso, de esa restricción que uno tiene, eh, más allá de eso, yo creo que cada vez nos cuesta más, porque incluso ni siquiera nosotros creemos en lo que estamos enseñando. Cuando digo nosotros, me refiero como docentes en general, no me refiero puntualmente a nadie, tampoco en mi caso, pero yo creo que ahí hay un serio problema y que nuestros alumnos y alumnos captan eso, porque es también lo que se está dando. Es cuando alguien pregunta qué sentido tiene ver eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene ver cómo despejar X? ¿Y qué responde un docente? O sea, ¿qué responde? Si es verdad, si en la vida cotidiana, yo creo que la respuesta tendría que ser la realidad, que ¿para qué sirve? Y en la vida cotidiana uno no necesita casi nada de lo que uno enseña en el campo de la educación y en la escuela. O sea, con que uno sepa leer y escribir, sumar y restar, para moverte así en el sentido más básico por la vida, y eso te basta. Después, obviamente, si sabes hablar bien, conseguirás un trabajo, y no, si sabes, no sé, eh, si sabes escribir correctamente, sin errores de ortografía, y bueno, seguramente te beneficiará mucho más en la vida que otro. Pero digo, para ir a comprar un kilo de pan no necesitas despejar X. Para ir a comprar un kilo de pan no necesitas tener buena ortografía. Para ir a comprar un kilo de pan no necesitas saber escribir. Eh, o sea, la vida cotidiana es muy básica. De hecho, nosotros nos movemos casi de un modo muy automático, y más en estos tiempos extremadamente automáticos. O sea, nosotros ya ni siquiera recordamos cumpleaños, porque, no sé, porque tenemos un celular donde lo agendamos, o tenemos redes sociales que nos lo recuerdan, entonces derivamos esas cuestiones a, o sea, la tecnología, a las máquinas, qué sé yo. Bueno, yo creo que hay mucho para pensar en el campo de la educación. Mira lo que dice Agamben al respecto. Eh, esa incapacidad para traducirse en experiencia es lo que vuelve hoy insoportable como nunca antes la existencia cotidiana, y no una supuesta mala calidad o insignificancia de la vida contemporánea respecto a la del pasado. Al contrario, quizás la existencia cotidiana nunca fue más rica en acontecimientos significativos. ¿Qué está diciendo acá Agamben? Que lo más probable es que el hartazgo del mundo contemporáneo tenga que ver con que no tiene nada que compartir. O sea, ¿viste cuando la gente dice, no sé, qué vida tan aburrida, no pasa nada? Diciendo que no hay ningún acontecimiento, no, que llevas una vida chata, así como, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, o en varios, o cada tanto, de sentir que no está pasando nada. O sea, que no, que uno lleva una vida sin grandes, sin pena ni gloria, así, sin pena ni gloria, ¿no? La vida chata, la vida que fluye, ¿no? Que fluye así, a secas, ¿no? Y yo creo, ahí si uno retoma a Agamben, yo creo que a eso se refiere él cuando dice que eso es lo que torna insoportable la existencia, ¿no? Eh, pero no porque la existencia en sí no se preste, no presente la posibilidad de ser vivenciada significativamente. No tiene que ver no tiene que ver con la realidad en sí misma, o sea, no tiene que ver con lo que se ofrece en el mundo, con lo que está a la mano ahí disponible, sino tiene que ver con las formas de vida que uno lleva, ¿no? O sea, digo, tranquilamente yo podría colgar todo esto y, no sé, agarrar un auto, lo que sea, o a dedo, y irme a recorrer el mundo. O sea, tampoco sé si eso me garantiza una experiencia de vida, no lo sé, pero podría cambiar muchas cosas. Podríamos hacer muchas cosas significativas y no las hacemos. Yo creo que eso es lo que torna insoportable la vida, ¿no? Bueno, el texto está muy bueno, yo ya lo cargué para que lo puedas ir leyendo. Eh, y bueno, nada, hasta ahí. Fíjate que ese es como el tema, ¿no? Tratar, y yo después, por ahí voy a pedir un trabajito para que traten de articular el tema
el tema de la pobreza de experiencia y la educación, ¿sí? De cómo crees vos que eso nos afecta y qué desafíos se presentan ante eso, ¿no? En mi caso yo ya soy docente y puedo hablar desde la experiencia de cómo llevarlo al campo de la educación como docente. En el caso tuyo está buenísimo porque lo puedes ver como un desafío. Hola, ¿cómo andás? Bueno, Aye, nada, espero que te haya resultado clara como la explicación, un poco del texto, la presentación, y, y que te lo haya podido vender al texto ahí como algo relevante, que está bueno para leer, y que aparte tiene una lectura bastante amena, no tiene una complejidad así. Y yo creo que sirve para pensar, en última instancia, para pensar la vida que llevamos, ¿no? Básicamente. Bueno, Así que bueno. Che, quedamos entonces, ¿te parece que leas el texto y la semana que viene avanzamos un poco más, pero por ahí ya con el texto leído? Y si hay algunas partes que tengas dudas, me decís, mira, esta parte no la entendí, qué sé yo, y vamos a esa parte. Y bueno, nada, por ahí lo vamos cerrando en una o dos clases más, lo dejamos listo, ¿te parece? sí, ok. Sí. Dale. Bueno, quedamos así, nos volvemos a encontrar el viernes que viene con la lectura de este texto y avanzamos un poquito más con lo que viene después de las otras páginas y lo conversamos un poco, ¿te parece? Dale, ok, Dale. sí, dale. Bueno, Valle, Nos muchas vemos, gracias por profe. tu tiempo. Nos vemos, suerte. Chao. Hasta luego.